Bueno, aquí me toca quitar porque se me borró. Esperemos un segundo para cortarle. Bueno, un saludo para todos los que están escuchando este episodio 2 de nuestro podcast El Amor Sana. Para hoy hemos querido compartir con ustedes el camino espiritual de mi querida compañera de proyecto y amiga Caro. Y este episodio se llama Un viaje revelador. Bienvenida, Caro. Jime, hola, hola a todos los que nos escuchan. Aquí muy contenta, calentando motores con este segundo episodio. Y bueno, entrando en esta experiencia de este proyecto maravilloso que lo queremos y lo estamos disfrutando desde las diferentes aristas. Hoy un tema muy especial que esperamos no solo les guste, sino, como hemos dicho antes, que sea una lección y un faro que ilumine las mentes y los corazones de las personas. Que así sea, Caro. Entonces, bueno, siendo así, empieza por compartirnos en qué momento, a qué edad empieza este viaje revelador, este camino espiritual. Ok, alguien me dijo en estos días, y también se lo escucho a Jime, y es la espiritualidad es la vida, ¿cierto? Cuando hablamos de espiritualidad a veces nos confunde un poco el tema. En mi caso, digamos que yo me empecé a dar cuenta de esa señal a la edad de 13 años. Es como que me lleva a mi mente a ese momento. Y uno dice 13 años, preadolescente, y en ese momento me doy cuenta por qué. Porque empiezo a sentir las presencias de los seres trascendidos. Ojo, esto que estoy diciendo lo estoy entendiendo hoy, pero en mis 13 años era como cuando tú manejas un dial de un radio y ya cuando lo sintonizas dices, ahora sí estoy escuchando. No era que yo escuchara algo o viera algo. Mi habilidad está por el lado de la clarisensibilidad, es decir, puedo sentir qué se acerca y qué tipo de energía es. Para ese momento, pues simplemente era algo divertidísimo, algo con lo que jugaba, no algo ni que me diera miedo, ni que me asustara, no, para nada. O sea, era parte de mi novedad, porque para ese momento era mi novedad, ¿no? Imagínate, 13 años. Y ubicando a las personas, estamos hablando del año 70 y algo, entonces, pues, la información que podía yo recibir sobre estos temas era cero. Yo no tenía influencias de familiares o personas que me hablaran de temas de este estilo. O sea, si yo necesitaba saber algo, había que ir a la biblioteca y había que ir a averiguar sobre eso. No era algo ni que se viera, ni común, ni que se hablara. Entonces, yo diría, Jime, que ese fue mi punto de partida, esos 13 años. No sé si quieras Aquí, presentar algo de ahí. sí, claro, porque como también queremos compartir cómo lo vives, pero esa experiencia tú hablas de empecé a sentir lo que es la clarisensibilidad. Entonces, para que nos cuentes eso, cómo sentías, qué era lo que sentías, porque ya sabemos, no veías nada o no escuchabas con tus sentidos físicos. Entonces están esos otros sentidos. En general, ¿a qué te refieres cuando dices sentía? ¿Qué sentías? Danos ejemplos. Ok, yo fui hija única hasta los 9 años, digamos. Ya en ese momento estaba mi hermana, la del medio, y hago esa acotación porque
primero yo no era una niña miedosa, no era una niña que le tuviera miedo a la soledad, de hecho me encantaba, ni a la oscuridad. Hablo de haber estado sola porque yo fui hija de padres muy jóvenes. Entonces a mí me dejaban sola muchas veces, me imagino que porque tenían reuniones y yo me quedaba sola y yo caminaba por el espacio muy tranquila. O sea, para mí esto es importante decirlo porque a veces se puede confundir con la sugestión. Entonces, pues eso no me pasaba ni en la noche ni en la madrugada, no, me pasaba cuando llegaba a algún lugar, pues era una niña todavía, 13 años, y de pronto veía a las personas sentadas en la sala y de pronto sentía que alguien se acercaba más, además de los que yo veía. ¿Sí? Como cuando hay una persona o más de una persona en un lugar. Entonces, mi juego interior era identificar qué tan grande era, yo no era muy alta, entonces qué tan grande era ese personaje que yo sentía y podía leer como características del personaje. Pero vuelvo y digo, era mi juego, ¿no? Era mi juego, yo jugaba con eso, entonces no lo hablaba porque era mi juego, ¿no? No lo hablaba, pero lo sentía con mucha claridad. Entonces podía sentir que era un hombre, que era una mujer, que era un niño, ¿sí? Dependiendo del lugar donde yo llegara, lo sentía. Ya a nivel físico, ¿qué sentía? Frío, pero no es un frío de que me dio frío, porque esto fue en ciudades cálidas, ¿no? Sino corrientes internas que tú sientes que se concentra el frío en un lugar, en el hombro, en el brazo, en la espalda. Y yo sabía que esa concentración de frío era porque estaba al lado mío. ¿Sí? Era como que ya sabe que yo lo estoy sintiendo, ya sabe que yo... Y seguía jugando, vuelvo y digo, mientras uno vive la vida espiritual también va viviéndose al tiempo, ¿no? Entonces, mientras yo veía otras cosas en las personas y a veces me lanzaba a decirle a una gran amiga que tenía de la misma edad si ella sentía y le nombraba algunas características. Y ella solamente me mencionaba las personas que estaban en el juego en ese momento, porque yo era de juegos y de que los amigos, y si notas el muchacho que está ahí, no solo hay 3 amigos, no, hay un 4º amigo. Si lo notas, yo quería saber si ella también. Pero como no, pues entonces yo ya no hablé más de eso, porque veía que a ella le preguntaba, pero no me entendía, ¿no? Como que volvía a lo mismo que veía y yo sentía algo más. Entonces, en ese sentido era mi sentir, ¿no? Básicamente la sensación de frío y cuando se eriza la piel por el mismo frío. Increíble, mi Caro. Bueno, y después de esos 12, 13 años, estas sensaciones, esta vivencia que empezaste a tener, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Porque estás empezando preadolescencia, ¿qué sigue? De acuerdo. Bueno, yo tenía el hábito de escribir. Me encantaba hacerle poemas a todo, al pájaro, a la flor, al árbol. Yo le hacía poemas, digamos, a todo. Al mismo tiempo que pasa esto de las sensaciones, empiezo a tener sueños muy lúcidos. Los sueños lúcidos, hago una acotación, es que uno siente que no está soñando, sino que está viviendo la circunstancia. Entonces, pues mis sueños eran sueños de una preadolescente, lugares y todo. Llamo la atención de los sueños porque eran películas que se me quedaban grabadas todo el tiempo. Y en mi ingenuidad yo decía, hay algo ahí para mí, hay algo ahí para mí, pero como que quedaba como una foto estática, ¿no? Entonces, viene más adelante el tema de, ya empiezo a entrar en la adolescencia, etapa durísima, durísima. O sea, fui una adolescente insoportable, rebelde, inquieta, no me entendían.
y con toda esta sensibilidad cada vez abriéndose más, porque mientras la primera experiencia fue sentir un frío, de pronto ya habían experiencias que me hacían sentir otro tipo de cosas, ¿sí? Ejemplo, de llegar y ver como una película en pequeños cortos muy rápidos sobre personas. Entonces empieza ese juego de las visiones que yo no entendía de dónde salían, ¿no? No con todo el mundo, no era frecuente, pero cuando se activaba esta película era rapidísima y yo quedaba como en un estado, ¿cómo se podría decir? Como catatónico, quedaba como paralizada porque yo necesitaba terminar la película. Entonces, en ese orden de ideas, tuve muchas experiencias alrededor de eso, pues muy aburridoras, precisamente porque no me creían, y no sé, de llegar y decirle a un señor en un centro comercial que se cuidara, que se iba a lastimar. Y el señor mirándome con cara de susto, pero de qué habla, pero de y yo sin poder explicar cómo digo lo que veo, ¿no? Puntualmente en el caso del señor, lo veo caer, no sé de dónde, pero lo veo caer y lo veo ya en el piso herido. En una película muy rápida, en episodios, o sea, como cortos muy rápidos. Y pues nada, el señor me miró, me ignoró, me dijo que no sabía de qué hablaba y yo me frustré y me fui. Iba a encontrarme con una amiga, al rato paso por otro lugar y veo al señor en el piso y lo están atendiendo, ¿no? Él se había, no sé si resbalado de las escaleras. Yo no veía otros detalles en mi película, solo veía como flashes muy rápido. Entonces me tocaba como quedarme muy concentrada para ver qué era lo que pasaba, ¿no? Pero vuelvo y te digo, yo no sentía miedo. O sea, era como cuando uno le dice, siéntese que va a empezar la película de cine, ya vienen las crispetas y la gaseosa, y ya, era como muy curiosa. Yo diría que yo era una persona muy curiosa, como que veía que pasaban cosas y me parecía simpaticísimo. Todavía no me cuestionaba muchas cosas, pero sí en la adolescencia ya empieza el miedo. Ya empiezo a sentir miedo porque veo que yo no controlo eso. O sea, que eso me llega, ¿no? Hubo un momento en que yo pensé que yo controlaba eso y no. Entonces ahí es cuando ya siento miedo porque empiezo a ponerle etiquetas. Eso es malo, eso es algo dañino, tengo la cabeza mal, me va a tocar decirle a mi mamá y a mi papá que me lleven a algún lado. Efectivamente me llevaron al psicólogo porque esto era muy raro. Yo a ellos no les decía nada, pero sí a mi abuela paterna. Por alguna circunstancia un día llegué triste, aburrida. Acuérdense que estoy hablando de una adolescencia durísima. Si no me sentí, si normalmente un adolescente es complejo, ahora un adolescente con este despertar al tiempo, pues era una bomba, ¿no? Y se me salió a decirle a mi abuela, y ella muy amorosa me dice que era un don de Dios, que no le tuviera miedo, que yo me acuerdo que yo le dije, no, yo ya no quiero ese don, yo quiero devolverlo, o sea, yo no quiero eso me asusta. Y ella me repetía que era que yo no lo conocía, que yo lo debía aprender a conocer porque para algo me lo habían mandado, era lo que ella me decía, ¿no? Entonces, pero ya podía hablar con alguien sin que me mirara raro. O sea, ya ella lo veía normal y eso para mí fue como muy tranquilizador, ¿no? Saber que ya empezaba, o sea, que era real, porque vuelvo y digo, yo seguía jugando ya un adolescente más grande, 17, 18 años, pero ya me daba cuenta que otras personas no sentían o no veían eso que yo afirmaba con tanta, ¿no?, vehemencia. Entonces, el tema como tal me daba miedo. Yo, como no lo entendía, yo pensaba que eso eran cosas malas, entonces no quería entrar a profundizar en eso. Eso me paralizaba, eso me llegaba.
Yo estaba en cualquier otra actividad y me llegaba. Lo mismo que las personas que en la historia o en mi historia fueron llegando a aclararme ciertas cosas. Ejemplo, bueno, ya entro a la universidad y el primer contacto fue con una persona que era psíquico, yo no sabía, esa es otra, me llegaban, yo no los buscaba. Y de pronto él me explica que esa luz que yo veo alrededor de las personas es el aura, es la primera vez que yo escucho esa palabra. Entonces, porque también me pasaba que veía a las personas y de pronto si era una persona conocida, fácilmente era muy imprudente con la información, de pronto decía, oye, ¿qué te pasa en el hombro derecho que tienes ahí algo como maluco? O sea, ¿no? Como que no tenía filtro, como que yo lo iba diciendo y ya. Y la gente, sí, desde hace rato me está doliendo, porque tal y tal, porque yo veía en su campo áurico, le veía una sombra negra, por ejemplo, o le veía un manchón, o veía, ¿no? Entonces empiezo a conocer estas cosas y ya en la universidad, aunque digamos que me daban claridades, yo seguía negándome a aceptar que esto fuera real. Entonces, por ejemplo, en la universidad ya había empezado a leer algún libro de cartomancia y se me hizo facilísimo leer las cartas. Entonces terminé yo leyendo cartas en la universidad, los compañeros me compraron las cartas me dieron para las fotocopias, porque un estudiante universitario nunca tiene plata para nada, para el tinto, hasta para el almuerzo, porque yo no cobraba. ¿Qué pasó en ese momento? Como yo lo hacía por juegos, llegó el momento en que eso me abrumó, y me abrumó muchísimo, porque ya se pasó de la universidad a la casa, o sea, ya me llegaba gente, y esto me pareció más miedoso todavía, porque la gente quería saber cosas, y yo decía, pero ¿por qué me creen si yo esto me lo estoy inventando? ¿No? Entonces, iba y volvía, o sea, me refiero a, experimentaba y después lo negaba. No quiero, no, que se vaya, qué cosa tan horrible. Ya para esa época de la universidad ya hablaba con mi mamá, ya le decía algunas cosas, pero pues cuando la gente no lo tiene, no conoce del tema, no te puede orientar. Entonces ahí es donde te digo que vine a conocer personas que me decían exactamente, casi que lo mismo que la abuela, que no le tuviera miedo, que dejara que se revelara, que se podían abrir otros sentidos. Y básicamente lo vivo, gracias a Dios, saliendo de esa adolescencia tan crítica, porque vives dos vidas. Cuando tú tienes digamos que un despertar de este estilo, vives dos vidas. ¿Por qué? Porque es la vida tradicional, la de estudia, trabaja, no sé qué, y de esto no se habla, porque esto no es lo común, porque esto es de gente rara, porque esto es no sé, del diablo, de cosas negativas. Entonces había miedo y había este temor a no pertenecer, ¿no? A no pertenecer. Entonces yo me callo, me hago la loca y esto se me va a ir o se va a apagar. Yo pensaba que esto era como un interruptor, en algún momento yo lo apago y ya puedo hacer una vida normal. Yo siempre hablaba de la vida normal. ¿Qué opinas, mi Jiménez? Bueno, sí, yo lo que veo es que a pesar que hablas de eso, de que había miedo, de que había dudas, de todo eso que sentías, que experimentabas, que vivías mezclado, como tú dices, esa doble vida entre salgo a la universidad y siento que allá no me llevo todo, pero allá va todo. No sientes como ahora mirándolo, porque aquí estás, es decir, el camino siguió Avanzando. haciendo. No lograste cortar el don por más que el miedo y las dudas estuvieron ahí. Es como si todo hubiera conspirado para que para mostrarte y confirmarte
que ahí seguías descubriendo algo en ti, es decir, que tú estabas en una etapa de autoconocimiento, pues de todos estos dones más lo que hablamos, lo más terrenal. Entonces, con esa información básica, ya estando en la universidad, o sea, ya estás en 20 años por ahí, claro, ¿qué sigue? Porque no te quedaste en las dudas, no te quedaste en el miedo, lo viviste, pero algo siguió. ¿Qué siguió? ¿Cómo siguió? Bueno, el despertar sigue avanzando, ¿no? Sigue avanzando y sigue abriendo puertas internas. Entonces ya empieza mi deseo de conocer, ir a leer, hacer algunos cursos. No había tanta popularidad de cursos sobre temas, no sé, como Reiki, geometría sagrada, pero siempre encontraba gente que sabía del tema. Y más que especializarme en algo, era como buscar en un universo muy grande mi propio lenguaje. Entonces era traer a través de todas estas técnicas y todos estos caminos para entender el mío. ¿Sí? Yo quería saber qué pasaba conmigo porque yo sentía que yo era como una máquina que se estaban prendiendo unos botones, pero no sabía identificar exactamente qué. Digamos que lo claro, eh, a ver, en mi humanidad, para llamarlo de alguna manera, la muerte me daba pánico, me daba pero terror. Pero después descubrí que era porque yo tenía esta sensibilidad y sabía cuándo se me acercaban y cuando estaba yo en un lugar donde algo estaba pasando, ¿no? Entonces, mientras empiezo a estudiar, mientras empiezo a aprender, mientras empiezo a darle un orden a todo esto, pues la vida va pasando y la vida me fue poniendo en escenarios muy puntuales de forma repetitiva. Por ejemplo, hablando de la muerte, que le tenía miedo y toda esa vaina, y de pronto empiezo a verme en escenarios de enfermos terminales. ¿Sí? Yo hago una acotación, yo estaba estudiando publicidad, ¿no? Entonces, pero había algo en mí tan natural de ir y darle como esa paz a la persona que se iba a ir, la persona que iba a trascender y como apoyar el grupo familiar. Entonces empiezo a estar en escenarios y yo decía, yo contaba el tiempo, yo decía, en menos de 2 años he estado con 5 personas que no era que fueran familia, ¿no? El amigo del amigo del amigo, yo terminaba en esa casa. ¿Por qué razón terminaba en esa casa? Tal vez una de las experiencias más bonitas fue el papá de una amiga de una hermana mía, cae en coma, lleva mucho tiempo en coma y el diagnóstico es que pues el señor se va a morir. Y ella, una persona de la familia empieza a tener unos sueños con él, ¿no? Entonces, como yo el tema de los sueños también lo llevaba, o sea, si ha habido una constante en mi vida, sí ha sido el tema de los sueños y el tema de la sensibilidad con la energía. O sea, es como los dos temas que yo puedo definir que me han acompañado todo el tiempo. Entonces, cuando llegan estos sueños, claro, llega Caro, que por favor, que mire, que fulanita, que por qué no la escuchas, que tal y pascual. Entonces, en palabras muy resumidas, él estaba dejando indicaciones para poderse ir, pero necesitaba reconciliarse con algunos aspectos de su vida y de algunas personas en particular. Entonces, el mensaje sí me parecía hermoso, pero mi complicación horrible era, pero ¿cómo le digo a esta señora que ni me conoce y yo le voy a hablar de estos temas tan personales? ¿Cómo se lo digo? O sea, como que eso me parecía, no me parecía complicado el sueño, pero me parecía complicadísimo el entregar el mensaje a las personas. Eso para mí, o sea, tal vez el miedo a que me rechazaran, a que no se meta, pues la gente está con dolor, ¿no? Y no pasó así, o sea, la mente es muy loca y siempre lo pone a uno a asustarse. Cuando yo daba ese paso, pues todo lo contrario, ¿no? Entonces llegaba esta reconciliación, esta resolución
y la persona se iba y se iba tranquila, porque esa es otra. Hay personas que se van en paz, literalmente en paz, ¿no? Versus otras personas que no. Entonces, por ejemplo, empecé a darme cuenta que, ahí hay mensajes. Entonces, ¿no? Porque de hecho, dentro del tema de los sueños, lo que yo empiezo a identificar primero fue el mensaje con los muertos conocidos, ¿no? Okay. O sea, fue ahí donde yo empecé a darme cuenta, ay, madre, buenísimo, porque, pues porque para el duelo, para muchos aspectos que la gente que se queda a veces no avanza por el dolor, el sueño es un oasis, por ejemplo, ¿no? Y yo me empiezo a dar cuenta de eso. Dime. Ahí, Caro, porque estás teniendo unas experiencias, pero al mismo tiempo para ti eso es parte de tu camino espiritual. Entonces, ya viviéndola, ya estando con más conciencia, con más, por decir, control sobre la situación, que ya había un poco más de información con estos cursos y estos libros que habían leído, ¿cómo para ti eso es el camino espiritual? Es decir, ¿cómo vuelves esas experiencias en ti, ¿no? En tu autoconocimiento, ese camino espiritual? ¿Cómo lo vives? ¿Cómo lo vas relacionando y dices, es que yo voy en una ruta, es que esto significa tal cosa? ¿Cómo De lo vives? acuerdo. Te dije que voy aprendiendo varios lenguajes, astrología, geometría sagrada. Voy aprendiendo cosas para entender, por ejemplo, el camino espiritual mío no se definió necesariamente por temas, o sea, sueños y energía, o sea, la energía de los que están y de los que no están. No. Mira que lo bonito es que para poder unir todas las piezas, yo descubrí que una parte de mi historia yo no la conocía y esto me llevó a eso. Mira lo importante que es conocer la historia de uno para poder, digamos que entrar en un estado de identificación para saber hacia dónde vas, con lo que tienes, con lo que hay. Porque yo nunca pensé mientras iba experimentando todas estas cosas, me voy a volver medio, voy a dedicarme a hablar con los muertos, no, o sea, no, ¿sí? Pero yo sabía que esto no estaba aquí de decoración. O sea, eso debía cumplir una función en mí, pero yo no lo veía como lo veía en otros, porque hay personas que es muy respetable, son medios, de hecho a mí me lo propusieron varias veces, y dije, no, por ahí no es lo mío. Yo decía, por ahí no es. Pero muchos de estos temas, Jime, y tú me corregirás, los debe uno vivir como cuando uno hace un preparado de que está cocinando. Uno dice, le falta esto, hay que quitarle esto, pero no es para que quede mejor que el tuyo, es para que quede como soy yo. El tuyo tendrá otros ingredientes, ¿sí? Entonces, ¿cómo descubro la historia? En todo este trayecto, obviamente no solo viví crisis en la adolescencia, a mí este despertar me removió hasta el tuétano, o sea, allá adentro todo. Varias veces peleé hasta con Dios, con los ángeles, yo decía, no más, esta vaina no, yo no entendí, ustedes lo mandaron mal, eso es mejor para alguien más inteligente, o sea, yo peleaba porque entre más buscaba, como que menos entendía, en principio. Y después, bueno, entonces pasa, yo sigo digamos, en mi compromiso de seguir aprendiendo y demás, y de pronto tengo una enfermedad que nadie sabe por qué me da, y empiezo a tener una serie de laceraciones en la piel que inicia en el seno izquierdo. Y cada día me salían más, y yo parecía un monstruo. Entonces, bueno, la familia se alborotó, pero ¿qué le pasa a Caro? No sé qué. Un amigo sí me decía, eso es como psicosomático, no sé qué, pero ¿qué hacemos? Bimbo, pum, llega alguien y me dice, hagamos una regresión. Ahí hay algo. Y de pronto a nivel consciente no lo puedes sacar, pero de pronto a nivel inconsciente sí. Hagamos una regresión. Era otra palabrita nueva. Yo dije,
¿Y eso qué es? No, pues vamos atrás en el tiempo para ver qué lo está disparando. Yo he hecho dos en la vida. La primera, que es la que voy a contar, pues fue muy reveladora, pero la de la enfermedad fue la segunda. Entonces, la primera, que también fui porque en teoría yo tenía una laguna de 9 años, yo pensé que algo malo me había pasado, y yo dije, no, yo necesito saber qué es lo que pasa conmigo. Como me dijo alguien alguna vez, usted es una buscadora eterna. Sí, me gusta saber qué pasa, por qué me siento frenada en esto o aquello. Y descubrí en esa primera regresión, me llevan al vientre de mi mamá y empiezo a escuchar a muchos miembros de la familia que yo ya iba identificando, ese es fulano, ese es no sé qué. Y en esa experiencia me di cuenta, primero, de mis heridas de infancia, clarísimas, clarísimas, clarísimas ahí. Segundo, de mis traumas. O sea, yo nazco en medio de una crisis familiar y entendí por qué con ciertos personajes de la familia yo no me entendía. No era que los tratara mal ni nada de eso, pero como que había algo en mi corazón que los rechazaba. Y con esa experiencia supe por qué. Pues claro, no me querían en principio. Pues obviamente el escándalo de la cosa, la niña embarazada sin casarse, bla, bla, bla. En fin. Entonces, en esa experiencia también descubro mi fecha real de nacimiento. Yo no sabía. Y después cuando cojo a la abuela, cojo a mi mamá, cojo a todo el mundo, claro, todo el mundo se asustó porque eso se había convertido como en un secreto de familia. Porque para ellas yo podía traumatizarme, entonces me habían cambiado la fecha para que coincidieran que ellos ya se habían casado, entonces yo había nacido después. Mejor dicho, una película más o menos, una novela mexicana. Pero mi interés más que señalar, pero ¿por qué no me contaron? No sé qué, era darme cuenta que me había dado cuenta de una información que yo tenía, pero que yo no tenía en mi conciencia. Eso me parecía fantástico, ¿no? Entonces ahí te hago un paréntesis como para ver si estoy interpretando bien. Entonces, antes tuviste conocimientos de algunas herramientas que pues hoy conocemos como holísticas, ¿no? Que hablabas de geometría sagrada, de Feng Shui, de Reiki, pero esa información tú tomas para entender ese tema de energías y todo ese tema de cosas que se manejaba para entender eso que estabas viviendo, como de dónde podía venir o cómo se desarrollaba. Pero ahora, al trabajar la regresión, creo que esta ya es una herramienta más profunda que tiene un papel diferente en tu vida, porque las otras también te ayudaban a conocerte. Cuando uno entiende que por aquí se mueve tal cosa, que con esta figura la otra, que con estos símbolos, entonces ya empieza a entender todo eso, pero todavía faltaba integrar algo. Entonces la regresión para ti fue una herramienta, fue una técnica que marcó una etapa importante en ese camino. ¿Es así? Claro que sí, porque acuérdense que yo dije al principio que es como vivir dos vidas cuando tenemos este tipo de experiencias, porque esa vida espiritual que yo llevaba era muy en silencio, pero seguía operando la vida humana tradicional con traumas, con quiebres, con inconvenientes. Y hago una acotación también aquí, es cuando tú aprendes a estar en paz con tu historia, con tus dolores, con tus tristezas, como que la parte espiritual, estas habilidades que habían, como que se aclaran, como que se fortalecen, como que salen con mayor, ¿cómo se dice eso? Cuando tú estás alineada contigo, es más fácil integrar todo. Claro, ya las reconoces como parte tuya, ya se integraron, ya eso que tú decías, como si fuera el botón que es picho y quito, como si fuera algo, un on, un off, y ya te das cuenta que no, que están integradas, ya las vives integradas también, que bueno, tenerlas, integrarlas y vivirlas, y ser coherente con eso. Exactamente, porque pues yo no tenía una vida espiritual, Jimé, yo no tenía, o sea, yo estaba en mi búsqueda y en mi descubrimiento y en mi exploración,
pero yo no estaba haciendo un camino en ese momento, era ordenando las fichas de todo este juego, ¿no? En mi cabeza yo iba a ser una ejecutiva, iba a trabajar en no sé qué vainas, y entonces pero lo otro no, lo otro era como mi disfraz, ¿no? O sea, como que yo nunca me imaginé que esto lo fuera a integrar. Me parecía que no se podía, en mis creencias, por supuesto, tengo de una familia súper tradicional, conservadora, en fin. La segunda regresión ya me manda más atrás. O sea, ya me voy de esta existencia y me voy a otras. La de las laceraciones en la piel, ¿se acuerdan? Entonces, cuando digamos que el facilitador, que era un médico, me lleva a varios puntos o a varias vidas, y en varios momentos me pregunta dónde estás, y yo le digo estoy muerta, pero ¿dónde estás? Estoy con los seres de luz, estoy organizando mi vida, o sea, la vida a la que iba a seguir, ¿no? A entrar. El caso es que cuando llego al punto de las heridas por las que mi piel estaba botando todas estas laceraciones, reconozco, es lo bonito de esto, a veces no necesitas palabras, es como los sueños, a veces es tan una sola impresión y uno dice, ya lo entendí, ya lo entendí. Sí, sí, sí. O sea, como que si lo dices con palabras es muy enredado. Sí, te enredas y terminas distorsionando. Claro, y a veces uno no sabe, y lo digo con respeto, que otras personas estén en el grado de conciencia en que estés tú para que lo comprendan de esa misma manera, ¿no? Ni es fácil emitirlo, ni es fácil recibirlo. Entonces, cuando me di cuenta que todo el lío de mi piel, porque todo lo que a mí me preocupa me sale en la piel. O sea, la piel me dice, ¿qué hubo pues que está preocupada? ¿Qué hubo pues? Y comprendí, para ese momento, hago un pequeño paréntesis, la familia estaba pasando por una situación económica difícil, no sé qué, yo paré mi vida y me fui a ayudarles y fui a trabajar con ellos. O sea, me enfoqué, eso no es que esté mal, y hago esa aclaración también, ayudar no está mal, lo que no está tan bien es olvidarse de uno. Y eso fue lo que pasó conmigo. Yo me olvidé de mí. O sea, paré como esta articulación de piezas que les he venido contando, y la piel como que se reveló como un niño chiquito, pues mi tío, hasta que usted no vuelva a concentrarse. Y fue salir de esa regresión, la segunda, y al día siguiente las heridas empezaron a cerrarse una a una, una a una. O sea, cuando yo comprendí que debía volver a mí, ¿no? Claro. Con todos los juguetes, con el miedo, todo. con la angustia, con la frustración, con todo, porque es que uno, o sea, aquí estamos contando la versión bonita, no es que sea fea, pero uno pasa también por muchos miedos y muchas inseguridades, ¿no? Pues claro, ahí está la piel, imagínate uno la piel, que es el órgano que ve la gente primero, ¿no? Ya profundizaremos en eso más adelante, pero sí es... Incluso esas laceraciones me impedía seguir buscando los trabajos convencionales que yo buscaba, porque ya era el momento de integrar toda esa vaina, ¿no? Que no supiera ¿no? cómo. Pero hubieras podido quedarte ahí, pero al descubrir es como si ya te habías tapado con esta situación de la piel, y entonces uno con la piel lastimada, mejor no salgo, mejor no me muevo, lo que tú dices, ya mejor no voy allá, pero cuando ya se limpia, me oculto, entonces ya pues claro, aparece y es como ya le quito el pelo y ya ahora sí integre todo, ya venga, le traigo estas partecitas suyas que necesitaban comprender. Y eso es realmente, eso para mí es el camino espiritual, cuando todas esas partecitas ya las juntamos y vemos que nos sirven 24/7, que no son unas de 7 a 7 y otras por la noche, sino son todas partes nuestras que son parte de la vida, no es nada raro, pero como los dones se ven como de unos pocos todavía, ¿no? Ya un poco menos, pero todavía. Entonces, a mí me parece por eso
el nombre del podcast, sí, cuando digo un viaje revelador, porque es que era, de cualquier manera revela, pero esto era muy revelador. Cuando tú hablas de cada etapa, yo voy a eso, yo voy y te visualizo y digo, esta chica adolescente, esta chica universitaria, y ahora viene esta chica ya más adulta y ¡pum! Escuchándote, observándote, tomas esas decisiones. Me parece increíble, mi caro. Eso a mí me parece lo máximo de integrar. Para mí es como lograr integrar y entonces es donde todo también se integra. Tu energía, tu cuerpo, tu salud física, tu salud mental, tu No, salud y se van emocional. ubicando las cosas fácil. Ahí es donde cabe Exacto. la frase de la vida fluye, fluye en la vida. Claro, Fluye en la cuando tú vida. entras en esos estados de aceptación, porque, es decir, experiencias hay muchas y anécdotas, creo que nos toca otros 20 podcasts para contar todas las anécdotas, pero en sí lo que hace maravilloso el tema es cuando te das cuenta, cuando tú te das cuenta. Entonces, y ya todo tiene sentido, porque ya Yo sabes cómo sí, integrarlo en, o sea, mientras yo estaba en ese estado de exploración, como entre los 25 hacia adelante, no, ya sobre los 30, yo ya empiezo a buscar sanar, porque sé que estoy herida. Ya soy consciente. Alguna vez alguien me dijo, tú eres una sanadora herida. Yo dije, sí. Y yo sabía claro, que estaba herida. O ahí sea, yo empieza. tengo un deseo gigante de ayudar y siempre he sido muy, muy botaratas, decimos en Colombia, de venga, yo hago. Pero en ese sentido no me había ocupado de mis heridas. Ahí Entonces te ya, hago, uh-huh, perdona, Caro, me devuelvo antes que me acordé de una frase que creo que es importante porque yo la entendí así de importante y fue de Santiago Rojas, nuestro médico colombiano, uh-huh, uh-huh. en un curso que tomé con él, no hace mucho, el año pasado, y él dijo, eh, lo mejor es darse cuenta, Exacto. pero aún mejor es darse cuenta de que te estás dando cuenta. Y ahí Sí, completó sí, todo, sí, 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 ¿verdad? sí. De Es acuerdo, de acuerdo. el Porque siguiente es que paso. uno tiene insights en la vida, ¿no? De pronto uno dice, ay, esta idea, ja, 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 y Sí, uno ya arma sí, un proyecto y tal, ¿no? Y y las sí, tareitas que siguen el proyecto pueden volverte a adormecer para no darte cuenta de otras cosas, ¿no? Eh, yo bueno, me reconozco muchas cosas y me agradezco muchas cosas, pero una de las cosas de las que me siento orgullosa es que yo, a pesar de ser peleona y decir y renegar en muchos momentos, yo no quise nunca desistir de sanarme. O sea, yo quería, era una necesidad interior y por eso entro al tema del desarrollo personal y todo eso, pero para mí, todos estos temas eran para mí. sí, era para mí. Ajá. ¿No? Como que yo necesitaba ocuparme de mí, arroparme, abrazarme. Ya había entendido todo lo macro, pero entonces ya tocaba hacer el molde, ¿no? Ya tocaba hacer la identidad de esta Caro con todos estos juguetes, ¿no? Claro, Involucrados. pero eso es importante, Caro, que lo resaltemos, porque Uh-huh. nosotras en la vida nos llevó y ahora desde esas herramientas y otras más que hemos aprendido ayudamos, pero ayudamos a un montón de gente que está como tú en ese momento, es decir, y como yo también lo vi, que es conseguimos herramientas afuera para sentirnos mejor. Y esas herramientas vienen acompañadas de personas, otras vienen de un libro, otras vienen de un curso, pero todas eran para sentirnos mejor, no para formarnos De acuerdo, de acuerdo. como Uh-huh. las carreras, pues formarnos en eso. Eso se fue dando y que ya también miraremos cómo llegó. Eso es importante porque cuando hablamos aquí, eso es lo que queremos, que las personas que estén ahí sepan, miren un camino, una manera de empezar a sanarse. Tomó un tiempo, pero es reconocer unos dones a pesar de tu edad, de que eras tan pequeña, de escuchar, de que estabas sola en ese camino y seguir buscando y es porque estabas atenta a ver eso y eso se sentía bien, a pesar que en algún momento hubo miedo y dijiste, yo sigo, quiero investigar y llegaste
a estas herramientas de autoconocimiento que ya, pues mire, pasaron unos años y ya te formas. Entonces, eso me parece bien importante, que la gente sepa que hay muchas herramientas, muchas maneras, muchos caminos para integrar y no todo es para ser un terapeuta, sino De de toda acuerdo. la suma de todo. Exacto. Únicamente el terapeuta no es necesario, son muchas. Y Y hay muchas. la otra, Jimé, es que nadie tiene que imitar el camino de nadie, porque es que somos seres individuales, diferentes, con sentires diferentes, que yo puedo tener las mismas herramientas tuyas o unas parecidas, pero lo importante no es ser como, sino integrarlas en mí para que a través de mí se expresen, ¿no? Porque una de las cosas que me da un poco de, no temor, pero sí uno nota con mucha fuerza en estos momentos, son gurús que salen a diestra y siniestra y respetando a todas las personas. Hay que mirar dentro antes de seguir. El corazón nunca miente. El corazón a uno le dice cuando no deja uno que la mente atormente, el corazón le da unos señales para identificar qué camino sí, qué camino no. Y no porque el camino sea malo, sino porque hay cosas a las que a ti te replica más que a mí, que a ti te suena más que a mí, ¿no? Eh, Algo que quiero también aclarar con esto es todo este tema de la sensibilidad con los trascendidos, eh, que alguna vez en mi renegada y en mi peleada con Dios dije yo, no, esta vaina no, esto, eh, después de que se he señalado como brujo, como no sé qué, porque siempre eran palabras muy despectivas, encontraba yo que hay mucho desconocimiento de los temas y a veces es fácil sugestionar a las personas. Entonces, Cierto. eso me hizo a mí como que me dio un cimbronazo de, uy, esto puede enviarlos en aras a Dios y a que esto es de la Virgen y de los ángeles y de pronto involucrar a las personas en cosas que no lo son. Entonces fue cuando como que sentí que era mi deber, ¿sí? Como un deber del corazón, ya que tú tienes claridades, compartir esas claridades. Entonces, una de las cosas que yo repito mucho con las personas es, guíese por su corazón. Ojo, porque le puede sonar bonito muchas cosas, pero a veces eso no es por ahí, ¿no? Entonces tenemos la bendición de decir sí o no, y todo es válido. Decir no no es ninguna condena, ¿no? Frente a las elecciones que uno va haciendo en el camino. Porque esto Claro. se presta para muchas cosas, Jimé. Es decir, hay cosas hermosas y yo tuve experiencias muy bonitas con gente muy bonita, pero también tuve experiencias malucas, malucas. Claro, Me exacto, hicieron todos daño y pasamos. todo. Esa es parte de estar atento y de ir Exacto. haciendo cada paso del camino con la mayor conciencia que se pueda, porque también lo que vamos haciendo es siendo más conscientes. Entonces, pues al principio probablemente algo nos suena bonito y vamos por ahí, pero si sabemos que hay opciones, sabemos que son humanos también los que nos traen la información. Yo también puedo ir en el camino y decir, ve, por aquí no me está sonando, esto me suena que me estoy creyendo, tengo una creencia que no me está yendo bien. Vamos a tener todo eso porque en algún momento caminamos un camino largo en una ruta y nos sirve un rato y después nos damos cuenta que no, que ya llevamos rato y que por aquí no es, y entonces ya tomamos lo que sirve y salimos. Pero sí la conciencia, si vamos haciendo conciencia de esas herramientas, cómo van conmigo, si voy teniendo claridad, si puedo hacer diferencias, si traigo mis valores como una gran guía y una gran ruta. Son muchos factores, pero vamos aprendiendo. Y sí hemos caído nosotras, lo que yo te digo, a veces nos quedamos en una y creemos que esa es y no vemos nada más y nos quedamos ahí, como digo yo, más tiempo de la cuenta,
hasta que algo en el universo nos dice, pero a ver, abra otra puerta que aquí ya, por aquí ya no hay más, deje que escarbar y vaya y mire. Son muchos caminos y esas son los que llamamos también las crisis, ¿verdad? De acuerdo, que van a seguir sucediendo así estemos en un camino espiritual. Esas cada vez vienen diferentes, a veces vuelven a ser duras, a veces duran 5 minutos, son de muchas maneras porque también son personales. El universo manda las crisis para Jimena, las crisis para Caro. Exacto. Eso me parece increíble, pero ahora yo pensaba porque se me vino a la mente el amor sana. Y entonces me gustaría que ya como en un resumen para que nos muestres, tú hablas ahora del corazón y de cómo nos hace sentir, yo lo explico así, cómo nos hacen sentir las cosas bien o mal para tomar decisiones y eso es con el corazón, sentir. Entonces, ¿cómo el amor, cómo es ese papel del amor, ese protagonismo del amor en este camino? ¿Cómo cómo lo vives? ¿Cómo es que significa eso para ti? Que a la final es lo que nos guía. ¿Cómo fue para ti? Bueno, como dicen por ahí, el conocimiento sin acción es pura ilusión. Entonces, sí está bien conocer, sí está bien prepararse, sí está bien explorar, pero entonces cuando empiezo a unir todas estas piezas y empiezo a tener estos insights de los que les decía, empiezo a reconocer algo que es como mi eje en la hoy por hoy, desde hace mucho tiempo, y es el amor incondicional. ¿Y cómo lo defino yo? El amor incondicional habla de que este camino espiritual me ha llevado a ver a las personas como almas, no como seres humanos. Entonces, cada vez que me congestiono, como que digo, hey, acuérdate que es un alma aprendiendo también, todos en diferentes niveles, y no podemos ni empujar a nadie para que vaya más adelante, ni retrocederlo. Y definitivamente el deseo de sanarme viene de un amor a recoger, como sin sonar dramática, los pedazos de Caro, de esa Caro que en su afán de pertenecer y que la aceptaran, se puso muchos vestidos distintos, ¿no? Entonces como que ese amor nace de comprender ya con todas las piezas y con todo lo que ya venía experimentando, que más allá de hacer era integrar a Caro. Y la única manera de hacerlo es a través del amor. No hay otra. Porque solo desde el amor uno se para aceptando su luz y su sombra, sus más y sus menos, eso que no nos gusta tanto, eso que decimos que pereza tener, todo eso. Entonces esos estados que yo llamo como de iluminación, el eje central definitivamente es el amor, y como el nombre de este podcast, el amor sana, que no es una frase de cajón, que no es una frase de decoración, es real. O sea, cuando yo quiero pelear contigo y vengo súper brava y te voy a decir de qué vas a hacer esto y aquello, tú tienes que estar en esa misma frecuencia para pelear conmigo. Si tú no lo estás, no hay posibilidades de que pase. Por eso dicen que cuando alguien se mantiene en ese estado de amor incondicional, desarma sin hablar. A veces con su sola presencia porque estás, lo que decía hace un rato, integrada con todo. Aquí no esperamos a que Caro fuera perfecta en esto o hiciera esto de esta manera. No, todo contaba para que esa expresión final llegara a un cauce. Ahí sí a un camino que se fue armando, voy a decir una palabra imprudente, fácil, pero sin ser fácil. Es decir, fácil en el sentido en que como ya está claro, ya es armónico el tema, ¿no? Ya tú dices, perfecto, ya puedo ver a las personas de esta manera, ya puedo ayudar de esta manera, sin olvidarme de mí, ¿no? Claro,
Y ahí esa sensibilidad inicial que tenías, que era la clarisensibilidad, pero también la que tenemos a través de nuestros sentidos, entonces me supongo se potencia, se unen, se unifican, te traen información, eso es puro amor, porque cuando yo puedo sentir al otro, cuando ya no siento un trascendido, sino un vivo con sus angustias, cómo están con sus sentimientos, yo también me puedo poner en un lugar de compasión, activo la energía del amor para sanar y para ser respetuoso, para lo empático, ¿no? Lo que signifique eso. Y es ahí donde el amor juega, es ese papel, ¿verdad? Que lo pones Claro, al servicio claro. tuyo y de la vida. Y mira que lo primero que fue las energías de estos trascendidos, ¿sabes? ¿En qué me ayudaron un montón después de todo ese susto que pasé? En poder entender la energía de los vivos. Cuando así no hable, yo puedo entender su energía. Y desde ahí abordarlos, siempre con respeto, ¿no? Con mucho amor, con mucha compasión. Dijiste una palabra grandototota, compasión. Grandotota. Para mí también el amor, sentir ese amor y una de las cualidades, características, herramientas que tiene el amor es la compasión. Yo no puedo hablar de amor si no hay compasión. Para mí va de la mano. Sí, van vinculadas, sí, eso es verdad. Es el resultado, pues, de amar, ser compasivo, amar incondicionalmente. Y entonces, bueno, aquí ya estamos muy cerquita a esto, es decir, así en un resumen de años, ¿qué sigue, mi caro? Yo siempre digo, bueno, ¿y qué sigue? Porque ya, mira, ahora sale el amor, ¿no? Ya todo tiene un lugar. Sigues caminando, sigues en crisis, sigues teniendo, me supongo, cantidad de cosas ahí. ¿Qué sigue en realidad ya para tu vida? ¿Cómo va ese camino? ¿Cómo se sigue forjando? Y ya si tienes como un destino, una ruta, un lugar a donde llegar, por lo menos en ese momento. Sí, digamos, ya se empiezan a quitar velos, ¿no? Ya uno dice, ¡ay! Sí. Ya veo más claro. Acuérdate que mi pensamiento tradicional de aquella época es voy a entrar a trabajar en una empresa para ser una ejecutiva, Y yo me acuerdo que yo dije, no, yo voy a hacer mi propio camino, ¿no? Lo empecé a armar sin muchas pretensiones y lo que más me gustó de eso y de esto, porque sigue existiendo en la actualidad, es que van llegando las cosas que necesitas. ¿Sí? Cuando tú tienes claridad y va uno, porque es que en este tema no aprendes solo, tú aprendes a través de los otros también, las historias de los otros te nutren a ti, los nutres a ellos de las tuyas y bueno, y es un camino en evolución, Jimé, esta vaina no para, o sea, esto no es del 1 al 10 y en el 10 ya estamos iluminadas, no, los dos mundos siguen funcionando, la humanidad que a veces nos hace tener ciertos encontrones, pero la espiritualidad es como la luz, es como el faro, acuérdese por donde usted va, acuérdese qué cosa, ¿no? Es como el recordatorio. Entonces estás más atenta y presente. Yo diría que es como el gran regalo, ¿no? Yo no concibo un fin como fin, sino como esto es un proceso de continua evolución. Alguna vez pregunté a un maestro espiritual y me decía, hoy tienes unas habilidades, pero como te has encargado de estar presente en ellas, se pueden ir abriendo en el camino otras, ¿no? Es como la vida, ¿no? O sea, si tú te enfocas en un tema, pues los otros temas desaparecen porque estás enfocada en uno en particular, ¿no? Y en la medida en que avanzas y llevas tu enfoque a otros temas, pues la vida se va abriendo, ¿no? Esas compuertas gigantonas y uno dice, wow. Lo rico de todo esto es que uno sigue aprendiendo y aprender a mí me encanta, entonces aprender es una delicia. Y todo lo que uno pueda aportar
y es como el objetivo de nuestro proyecto del podcast, es eso, o sea, es poder, una palabra que dé luz, una experiencia, alguien que se siente identificado con algo. A veces buscamos mucho la validación de los otros y pues los otros nos van a dar de lo que ellos tienen, ¿no? Y es aprender a creer en uno, definitivamente es aprender a creer en uno con todo lo que hay y lo que no hay también. Sí, como dicen ahí, eso es lo que hay, Es pero lo que que sea bien nutrido, ¿no? hay. Que sea Exactamente. bien nutridito, bien compuesto ahí. Bueno, mi caro, entonces, como ese resumen, como esa gran conclusión, porque pues ya estás llegando a este camino, ahora nos hablabas que tú querías seguías en algún momento tu carrera, tus cosas, y ya para llegar a este punto en donde estás, entonces, ¿en dónde fue el clic? ¿Qué hubo ahí que llegaste aquí a esto? ¿Fue consciente cambiar de camino? ¿La vida te llevó, tomaste un curso más de esto y de pronto seguiste por ahí? ¿Cómo fue ese clic para ahora lo que haces ahora? Bueno, no era claro cómo lo iba a armar o cómo se iba a crear. Yo pienso que mis grandes pasos en este tema espiritual vienen de crisis, vienen de muchas crisis y de muchas pérdidas. Dentro de muchas cosas que había vivido, quiero hacer como resaltar algo y es, a veces tienes personas cerca que te quieren indudablemente, pero que no son lo más conveniente para tu crecimiento en un punto específico de tu vida en este tema espiritual, ¿no? Entonces a veces el dolor de la pérdida hace que ya no puedes echar más para abajo porque ya estás Ya estás abajo, en el fondo, sí. tienes que subir. Entonces, a mí grandes dolores me han llevado a generar como esa energía extra y yo lo empecé a hacer muy orgánicamente, o sea, de pronto sí tuve como un común denominador en la vida, era que la gente me buscaba siempre a contarme sus cosas y a escucharme, que la gente me quería escuchar, ¿no? Entonces, como que al darle un orden a todo, empecé a crear como como diría yo, como un estilo de lo que iba a ser, que empezó siendo muy informal y hoy por hoy, pues, digamos, ha venido creciendo, ¿no? En la medida en que vas involucrando herramientas, recursos, pues es como todo, ¿no? Tú aprendes un curso y ya le metes más juguetes a tu programa o lo que quieras dar. Pero en sí, o sea, que dar algo, yo me siento como una intérprete de lo que pasa con las personas. Yo me siento como una traductora de su corazón. Entonces, así veo yo mi trabajo. Como que viene la gente hacia mí con algo y yo lo que hago es, y no solo en el trabajo formal que tengo en la actualidad, sino en el trabajo de vida, En la vida, sí. en lo personal, donde yo llego y digo, mira lo que yo veo de este corazón tuyo. Yo no digo, haga esto, vaya para allá, dé la vuelta. No, yo hago como una traducción de eso y es como que cuando lo estoy haciendo yo misma me estoy iluminando porque digo, wow, Sí. ¿no? Pero también veo del otro lado algo similar. Entonces es un intercambio, a veces en silencios, ¿no? Como te digo, no siempre es con la palabra, a veces entendemos más en silencios que con la palabra. Pero bueno, contenta y ya mucho más tranquila de ese ser que hoy me habita, ¿no? Claro, vemos si el camino ya lo recorrimos contigo en este rato que conversamos de Sí, subir y bajar, de caerse, de levantarse. Uno puede notar, por supuesto, que
No, como tú dices, si quisiéramos y devolvernos y empezar la crisis de aquí, la crisis de allá, pues no sé, tenemos para no sé cuántos años. Pero sí, creo que en este punto las personas que nos escuchan saben que se pasa de crisis en crisis, algunas más profundas, otras más superficiales, unas más largas, unas más cortas, pero seguimos, sigue porque si queremos nunca no se para y uno sabe que no para porque la vida sigue, la vida te pone algo más enfrente para que mires cómo lo resuelvas y entonces tienes que sacar todas tus herramientas, ¿no? De la vida diaria, Y de llegar a... además a ti no te van a dar algo, la vida no te va a dar algo de lo que tú no seas capaz de hacer. Confirmado, sí, eso está, O lo sea, tenemos hay gente que confirmado. dice, pero es que a fulano le toca Porque muy duro, qué experiencia tan dura. Pues ese fulano puede ser un guerrero de estos, ¿no? Grandototes, que debe descubrir su fuerza y su coraje quizás a través de con esas esa experiencias. prueba, así Uh es, -huh, uh así es. Bueno, Carito, ha sido de verdad inspirador escucharte. Ya sabes que a mí me encanta cuando arrancas y aquí sí nos podamos quedar. Y así ya como para resumirles a todos, noten cómo a ella integrado, cómo fue integrando, que eso es un paso también cuando puedo traer todas esas partes que tenemos por ahí, utilizadas por aquí, por allá, como si fuéramos en un calendario, ¿no? A las 3 de la tarde utilizo esto y a las 5 otra cosa, pero son dos cosas, no están juntas. Cuando ya logras integrar, cuando eso ya toma el término, este camino, ese camino espiritual que es de la vida, también lo explicamos, es porque es la vida, no es otro ser, es la misma Caro, mírela aquí, bueno, no la ven, pero es un humano con su alma, para tu desarrollo personal, que no es más que crecer, que ser mejor cada día, que si hoy algo no resultó bien, quiero hacerlo mejor mañana, que puedo ser mejor persona mañana y para ser mejor hago tal cosa y para eso también, si ayudo, también tengo que yo irme sanando mis cosas, ¿no? Y no olvidarnos que honrar quienes somos es el gran logro, honrar el ser que somos. Eso te iba a decir, eso iba a decir, reconocer lo que llamamos nosotros la luz propia, haber reconocido las sombras, que es otro término que escuchamos ahora, o sea, las partes feitas nuestras, las partes fuertes, las partes negativas, ¿sí? Con valentía, porque para poderse mirar en el espejo de acuerdo, feo y verse feo y poder decir, así no quiero verme más, voy a hacer el cambio que necesito, definitivamente necesitamos el amor, no hay otra. No hay otra. ¿Sí? Si yo quiero salir de eso avanti, no hay otra para el amor. También me encanta la claridad, la certeza, las certezas a las que fuiste llegando en el camino, de pasar de tener una esperanza, pasar a la fe y ya tener la certeza de algo para estar aquí en este camino en el que estás ahora ayudando con esa guía y que yo sé que sigues aprendiendo cada día. Entonces, ¿qué sería, mi Caro, ya para que te despidas y hagas como el compartir la frase, el último compartir para nuestros oyentes? Ok, como dijiste, Jimé, resumimos una vida larga, pues de muchas experiencias. Vuelvo y digo, unas no tan gratas, dolorosas. Todo enseña, no hay que tenerle miedo al dolor, no hay que tenerle miedo a la prueba. La gente a veces quiere el resultado sin hacer un proceso. No se puede. Necesitamos comprender, porque si uno comprende lo que está viviendo desde su lugar, es que la vida te empieza a encajar mejor. Y otra cosa, la mente suele engañarnos porque está permeada de las creencias que le compramos a cuantos familiares y educadores en la vida. Entonces recordemos que cada experiencia es la primera vez. Pero es que yo ya he hecho eso en otras oportunidades y no me sale. No se enfoque en lo que no le sale. Esta es una nueva oportunidad para hacerlo nuevamente. Es hacerlo con amor, es hacerlo con ilusión, es hacerlo con convicción. ¿Qué tal que no salga? Pues eso también es un resultado, eso también es un aprendizaje.
el día que aprendamos a querernos tanto, 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 que nos sentamos tan bien con nosotros mismos, donde ya ni siquiera nos enfoquemos en el resultado, nos vamos a disfrutar todo lo que pasa en la vida, porque yo digo que hasta los problemas hay que saberlos disfrutar. Así si yo es. los veo con buena cara, no los veo tan grandes. Si los veo como un monstruo, pues definitivamente no voy a generar soluciones. Entonces, todos tenemos las capacidades. Si alguien lo puede hacer, si alguien pasó un camino, todos lo podemos hacer. Ese es el gran mensaje. Jime y yo no tenemos corona ni en el cielo, ni en el punto medio, ni en las estrellas. No, todos estamos hechos de lo mismo, todos tenemos las mismas posibilidades. Así que les envío un abrazo enorme, un abrazo de corazón y que esperamos que estas experiencias aquí compartidas lleguen a los corazones de todos, porque acordémonos, Jime, que el amor sana. Entonces, eso es lo que queremos realmente. El amor sana, Caro. También me despido de ustedes. Gracias por escuchar este episodio maravilloso de este viaje revelador de Caro. Y gracias, Caro. Te abrazo y te honro con todo mi corazón. Gracias, Mejime, lo mismo. Muchas gracias por escucharme y por todas las personas que nos escuchan. Bendiciones para todos y bueno, nos vemos en el próximo episodio.